Sociedad Mexicana de Oncología. En la nueva era de la Sociedad Mexicana de Oncología, enmarcamos una gran organización de intereses destinados a cuidar o satisfacer las necesidades de los enfermos con cáncer, teniendo como objetivo la educación médica continua de nuestro cuerpo médico, comprometido a la investigación y así divulgar enseñanza oncológica para fortalecimiento de la estructura interna con numerosos intereses en común. Sociedad Mexicana de Oncología. Buenos días, agradezco la invitación del ESMEO para poder coordinar el día de hoy la sesión sobre firmas genómicas. Es un placer para mí estar, como les dije, con ustedes y bueno, lo que vamos a tocar el día de hoy es firmas genómicas. ¿Y por qué firmas genómicas? Bueno, porque de acuerdo con las cifras de Globocan, el cáncer de mama actualmente en el año 2018 ocupa la primera causa de incidencia por cáncer. De hecho, en el mundo se diagnostican más o menos 8 millones de pacientes con cáncer en general y de ellas una cuarta parte corresponde a cáncer de mama. Entonces, desde ahí radica la importancia de esta enfermedad. Y el otro aspecto, pues, es que al final cáncer de mama produce una gran tasa de mortalidad. De hecho, de estos 4 millones que se diagnostican en el mundo, una tercera parte de ellos van a morir por cáncer de mama. Sin embargo, hay que considerar algunos aspectos importantes sobre la mortalidad en cáncer de mama y entre ellos el más importante es de que a nivel mundial se ha logrado una disminución en la tasa de mortalidad. De hecho, estas cifras que les pongo en la gráfica corresponden a Estados Unidos. Como podemos ver en Estados Unidos, desde hace más de 3 décadas, la mortalidad ha ido disminuyendo de forma progresiva. En un análisis reciente que hicieron estos autores, lo que han demostrado también es de que no solamente ha disminuido en la etnia caucásica, que era lo que se presumía a priori, sino que también en todas las etnias ha disminuido la mortalidad, a pesar de que por ejemplo, la etnia afroamericana tiene una mayor prevalencia de tumores triple negativo, que son considerados más agresivos, que se presentan a edades más tempranas. Como podemos ver en la gráfica, se ha logrado aún en este grupo de enfermas lograr una disminución en la mortalidad por cáncer de mama. De hecho, en general se ha logrado disminuir en un 39% la mortalidad, lo que representa que se han evitado más de 300,000 muertes por cáncer de mama en Estados Unidos. Y el por qué se ha logrado esta disminución en la tasa de mortalidad, pues básicamente se debe al diagnóstico temprano y a la incorporación de terapias más efectivas en el tratamiento. De hecho, si nosotros podemos ver cómo ha evolucionado el tratamiento adyuvante en cáncer de mama, lo que podemos ver cómo es en la década de los 70s y 80s, lo que contábamos era con el esquema CMF y Bonadonna demostró que CMF, como podemos ver en esta gráfica, se asociaba a una disminución en la mortalidad y una mejor supervivencia en cáncer de mama. Posteriormente, lo que se demostró es que la introducción de antraciclinas era
igual que CMF, y todos los esquemas con poliquimioterapia basado en antraciclinas eran mejores que CMF, dándonos un 3% más o menos de beneficio en supervivencia. Posteriormente se introdujeron los taxanos y lo que sabemos actualmente es que toda esta secuencia de antraciclinas, taxanos, se traduce en una mejoría más o menos de un 7-8% absoluto en mejorar la supervivencia. Y con esto nos quedamos hasta el año 2000, 2010, en donde prácticamente todas las pacientes con cáncer de mama deberían de recibir quimioterapia y a todas las pacientes les dábamos antraciclinas y taxanos. Sin embargo, insisto, esto ha ido revolucionando y cambiando recientemente. ¿Cuál ha sido la evolución de la terapia hormonal adyuvante? Lo mismo, desde los 70s y 80s, tamoxifeno nos demostró que estaba asociado con una disminución en recurrencia y muerte. Posteriormente, los inhibidores de aromatasa demostraron que eran mejores que tamoxifeno, también en los mismos desenlaces. Se demostró que las mujeres premenopáusicas con ablación ovárica tienen mejores desenlaces y que la terapia extendida con tamoxifeno o con un inhibidor de aromatasa también mejora supervivencia libre de enfermedad. Entonces, con esto, finalmente lo que queda es que a todas las pacientes había que darles antraciclinas, taxanos y terapia hormonal por al menos 10 años. Sin embargo, lo que sabemos actualmente es que el cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea y en donde el pronóstico y tratamiento de cada paciente debe de ser individualizado, de tal forma que en un análisis retrospectivo que se hizo del estudio MA5, lo que nosotros podemos ver es cómo el beneficio tan absoluto que nosotros sabíamos de las antraciclinas puede ser diferenciado por el subtipo de cáncer de mama. Este estudio, el MA5, simplemente para ponerlos en contexto, es un estudio canadiense en el que se demostró por primera vez el beneficio de una combinación de quimioterapia con FAC versus CMF. Y en términos generales, la mejoría fue muy significativa tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de enfermedad, por lo que FEC se convirtió en estándar de tratamiento. En un análisis retrospectivo, lo que hicieron los autores fue analizar, aplicarles un PAM50 a todas las muestras que tenían almacenadas y analizar entonces ahora sí el beneficio por subtipo de tumor. Y como podemos ver en las gráficas, el beneficio de introducir antraciclinas en el tratamiento adyuvante básicamente está destinado a los subtipos HER2 positivo, como lo podemos ver en la gráfica superior. Los pacientes con subtipos luminales o tipos basales realmente no muestran ningún beneficio en supervivencia con la administración de antraciclinas. Y como podemos ver en ese análisis de subgrupos, el beneficio claramente está marcado para el subtipo HER2, no así para los otros tipos. Entonces, al final, esto lo que nos lleva es a que esta dogma que teníamos en donde todas las pacientes deberían de recibir quimioterapia adyuvante, pues ya no queda tan claro y no es tan fehaciente este hecho, porque, insisto, solamente hay subgrupos que realmente tienen beneficio con estos esquemas de tratamiento. Inclusive cuando nosotros vemos con otras herramientas diagnósticas que a lo largo de la plática se van a discutir de forma más extensa, lo que nosotros podemos ver es cómo las pacientes sí tienen un beneficio con tamoxifeno conforme mayor es el riesgo, sin embargo con la introducción de quimioterapia no se logra diferenciar tanto este beneficio. Como podemos ver aquí, las líneas son horizontales, es decir, sí sabemos que son pacientes que tienen un mayor riesgo de recurrencia, pero no sabemos qué tanto es el beneficio que les va a dar la introducción de quimioterapia adyuvante. Entonces, con esto, lejos a veces de poder aterrizar mejor la idea de cómo tratar a una paciente, nos ha venido a complicar un poco de qué hacer cuando tenemos enfrente a una paciente con cáncer de mama temprano. De tal forma que nosotros tenemos que considerar las características clínico-patológicas, podemos aplicar algunas herramientas matemáticas como Adjuvant Online o como Predict UK, que nos ayudan de forma matemática a predecir el riesgo que tiene una paciente de recurrencia y de mortalidad y un poco el beneficio de los tratamientos, o podemos introducir firmas genómicas. Sin embargo, todo esto se complica un poco más porque aún tenemos que tener en cuenta las comorbilidades que tenga la paciente. Tenemos que tomar en cuenta las decisiones, el deseo de la paciente a recibir o no un tratamiento con cierta agresividad y finalmente el acceso y los costos. Entonces, la decisión actualmente de cómo administrar un tratamiento adyuvante es más complicado que una receta de cocina en donde nosotros digamos que son antraciclinas y taxanos y posteriormente terapia hormonal. De tal forma que lo que vamos a intentar hacer a lo largo de toda esta sesión es tratar de poner o de armar este rompecabezas, en donde nosotros podamos identificar una paciente que requiere quimioterapia, qué esquema es mejor, si un esquema de primera, de segunda o de tercera generación,
Y una paciente que requiera terapia hormonal, lo mismo, o sea, ¿qué es mejor? Tamoxifeno, agregarle ablación ovárica o adyuvancia extendida. Pero ahora, para poder entender justamente este rompecabezas, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la célula neoplásica, especialmente la célula neoplásica hormonosensible, y para ello la doctora Elizabeth Langley es la que nos va a hablar sobre justamente las bases moleculares de un tumor mamario hormonosensible. Posteriormente, la doctora Robin Shaw nos va a platicar sobre las firmas genómicas. Actualmente tenemos muchas firmas genómicas, las de primera generación como Oncotype o MammaPrint, las de segunda generación como EndoPredict, y que entonces en este momento nos enfrentamos a la disyuntiva qué pedir o qué solicitar y sobre todo cómo interpretarle. Cuando tenemos el resultado, cómo se interpreta. La doctora Georgina Garnica nos va a hablar justamente de los aspectos de la quimioterapia adyuvante y la doctora Surat Zideneke de la terapia hormonal adyuvante. Y finalmente, para poder integrar todo este conocimiento a través de casos clínicos, la doctora Diana Flores nos va a presentar algunos casos clínicos en donde se va a poder integrar y establecer una conclusión. Entonces, sin más, agradezco la presencia de todos ustedes y le pido a la doctora Elizabeth Langley que pase, por favor. Muchas gracias.